Si eres un profesional que está buscando fortalecer tu carrera en el sector financiero, te invito a formar parte de nuestro programa de especialización bancaria, un programa que te brindará una visión completa del manejo de la banca. Es por eso que se divide en 3 módulos de capacitación. En el primero tenemos Derecho Bancario y Finanzas Bancarias. En el segundo módulo es la parte de Dirección Operacional con Gestión de Carteras de Inversión, Administración Integral de Riesgos Bancarios, Eficiencia Estratégica y Operacional y Compliance Bancario. Y complementando todo esto con el módulo de Dirección Comercial, que tiene materias como marketing estratégico enfocado en la experiencia del cliente, temas de omnicanalidad, técnicas de negociación y venta de productos bancarios, y la última materia, que es Innovación Financiera, Fintech y Futuro de la Banca, te la dictará el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué recibes al finalizar estos 5 meses? Doble certificación, una como programa de especialización bancaria y la otra como una insignia digital a cargo del TEC de Monterrey con la materia de innovación. Te esperamos. Muy buenas noches con todos. Qué gusto, qué alegría tenerles por aquí Si eres un presentes. profesional que está buscando Muchísimas fortalecer tu carrera gracias en el sector por financiero, venir te y invito a más formar que parte de nada nuestro por programa de estar especialización presentes bancaria. en este nuevo webinar de los que hemos preparado como Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras. Varias personas se nos van uniendo y agradecerles a ustedes por este tiempo, porque lo que buscamos al final como parte de la estrategia del instituto es seguirles agregando valor, seguirles dando a conocer qué estamos haciendo dentro de cada una de las instancias del IPBF para que ustedes puedan seguir creciendo dentro de su perfil profesional, obviamente dentro del sector bancario y asegurador. El día de hoy les hemos invitado a esta masterclass de nuestro programa de especialización bancaria que está próximo por arrancar, que tiene cátedra compartida con el TEC de Monterrey. Y le hemos invitado a Francisco Nasati, que es parte del staff de docentes de este programa, para que precisamente conversemos en conjunto sobre estos criterios para poder estructurar un portafolio de inversiones. Una materia que la vemos dentro del programa de especialización bancaria, pero que el día de hoy junto con Francisco vamos a analizarla en esta masterclass que vamos a arrancar el día de hoy. Bienvenido, Francisco, buenas noches. Está ya en la sala. Solamente vamos a subirle. Exacto, Francisco. Me parece que estás ya muy bien. Sí, Como, acá estoy. exactamente. Mil disculpas que no te prenda la cámara. Estoy No te con preocupes. algún problema acá técnico en mi cámara. No sé si me escuchan. Te escuchamos fuerte y claro. Te Sí. vemos así como que fantasma. Ese es al final la magia del estar en vivo. Si puedes, puedes ponerle el tema la cámara, el fondo, retirarle y con eso te puede servir. De lo contrario, sabemos que la información que nos has preparado, que está dentro de de las diapositivas, pues va a llegar a cada uno de los asistentes y al final, pues este proceso de poderles otorgar estos conceptos y estas nociones básicas de cómo preparar o estructurar un portafolio de inversiones se van a llevar los asistentes a esta masterclass y eso es lo importante, ese es el plus con lo que nosotros queremos agregarles. Creo que ahí está, exacto, Pancho, ahí Listo. estamos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Sabes por qué es eso? Porque el fondo en la parte de atrás tuyo Es reconoce como blanco. que si fueras eco, entonces te Ujú. jala todo ahí. Pero un punto para corregir equipo para el fondo dejarlo como que por fuera. Muchísimas gracias, Pancho, por este tiempo, por obsequiarnos tus conocimientos, seguir colaborando a este proceso de transformación del instituto, de poder hacer esta transformación en el sector financiero persona a persona, con personas como las que el día de hoy están en nuestra sala y con personas con las que estamos trabajando a lo largo de estos procesos. Te voy a poner como coanfitrión y con esto podrías ya compartir pantalla
para que puedas iniciar. Solamente recordarles a cada uno de nuestros invitados, en la parte baja existe el casillero de preguntas y respuestas, creo que está acá. Por favor, generen ahí sus preguntas y respuestas para que podamos en los últimos 10 minutos de esta masterclass poder solventar las dudas que se les pueda salir en el proceso que vamos a arrancar con Pancho. Bienvenido. Chévere. Muchísimas gracias, Diego. Dame un minuto para poder compartir. Claro, no Estoy hay acá problema. abriendo el archivo, No hay ningún la inconveniente. presentación para poderlo ver. Mientras tanto, les voy a contar, como les decía, el programa de especialización bancaria abre muy pronto, la siguiente semana, el 21 de mayo, y aquellas personas que se queden hasta el final en esta masterclass, les vamos a tener una pequeña sorpresa. Quienes decidan tomarla, nos hacen falta 2 personas para ya cumplir este cupo. Y claro, lo que buscamos, como siempre, es agregarles valor, así que quédense hasta el final para contarles cuál va a ser ese plus, ese extra que les vamos a obsequiar. ¿Tienes listo ahí, Panchito? Sí, estoy en esto. Déjame ver. Para poder compartir. Listo. Buenísimo. Vamos a ver si se comparte Te aviso. exitosamente, que a los tiempos que estoy usando Zoom. Normalmente Teams, ¿no? usamos Teams Sí, normalmente. sí, yo también. Me suelo perder a veces cuando me paso a Zoom. A veces las pantallas que navegan me suelen tomar la lección. Está iniciándose el uso compartido de la pantalla. Si tienes una Mac, a veces suele darte inconvenientes y hay que solicitarle desde el inicio, desde la parte del administrador. Ahí estás. Sí, ya se ve. Solamente Chévere, ¿no? colócale en formato de presentación, porque ahorita estamos en el blog de notas, o sea, en la Ahorita estructura justo de le la estoy PowerPoint. viendo eso. El tema es que ahorita me tocó cambiar de computador porque el mío, en el que me iba a conectar en el del banco, hoy Ya, día justo hicieron unos ajustes y me tocó tomar prestado el de mi hija ahorita. dale, Entonces, siempre ahí acolitando a la familia, ¿ves? Ahí estamos primeritos. Esa es la magia de estar en vivo, ¿ah? veamos, si es que se me demora, más bien a lo mejor ustedes me ayudan compartiendo porque te pasé el último archivo, Yadira, tal vez me ayudas compartiendo, yo tomo el poder el control de la presentación y voy Claro, bien. cambiando. Tal vez creo que sería mejor porque veo que se me está demorando en la carga. Veamos si es que Yadi nos da ahí una mano. Sí, Yadi, estoy justo, si justo quiere puede enviármela también para A ver, poder. déjame ver Ahí estás. si ahí mejora. Sí, parece que vamos a tener ahí un delay. Sí, Ahí está. ya, chévere. Pruébale Bueno, pasando a ver si es que sí, sí, delay se va a pasar. Sí, eh, ahí está. Chévere. bueno, Ahora sí, arranquemos. Muchas gracias, bueno, Pancho. y gracias a todos ustedes, muchas gracias por asistir a esta charla o eh, esta clase, si quisiera llamarla masterclass, creo que una masterclass todavía nos queda un poco grande. De todas formas, la idea de esto es que ustedes se lleven conceptos básicos sobre temas de inversión, cómo estructurar un portafolio de inversiones, cuáles son los criterios básicos que debería haber, qué es lo mínimo que yo debería revisar el momento en que hago un portafolio de inversiones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar en esta clase, de que ustedes se lleven cierto conocimiento y por sobre todo que ustedes se lleven mucho más el interés, el deseo de seguir investigando, de seguir capacitándose en algo que hoy en día yo creo que está tomando mucho más fuerza acá en el Ecuador. Todo lo que son portafolios de inversiones normalmente en países, llamemos mucho más desarrollados, sus mercados de valores está mucho más compenetrado, la gente tiene muchísimo más conocimiento sobre eso acá en el Ecuador. Creo que es una oportunidad que se está generando, que está creando. Han venido o tenemos acceso actualmente a algunas plataformas de inversión donde aparentemente uno puede, aparentemente digo, hacerse millonario de la noche a la mañana. Ya vamos a ver si es que es tanto así. Pero por sobre todo, el momento en que uno ya tiene estas alternativas disponibles, poder tener ciertos criterios que nos animen a tomar determinados riesgos, a tomar determinadas inversiones. Dicho esto,
Quiero empezar con esta primera lámina, en la cual normalmente cuando a nosotros nos hablan de inversiones, es una palabra que está bastante utilizada, bastante manipulada, diría yo. ¿Quién no nos ha dicho o hemos escuchado que han dicho a otros, invierte en tu casa, compra tu casa propia, invierte en tu casa, invierte en educación, invierte y cómprate tu vehículo propio o invierte tus ahorros en algo? Entonces, yo creo que esta palabra inversión en algunas ocasiones está subutilizada, en algunos momentos no está utilizada en la forma correcta en lo que es qué es una inversión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una inversión? Efectivamente, comprar una casa puede ser una inversión, eso lo veremos a largo plazo. Comprar un vehículo es una inversión desde un punto de vista de beneficio emocional, de un beneficio en el cual me puedo trasladar, seguramente sí. Pero cuando hablamos ya en términos de inversiones financieras, seguramente la compra de un vehículo, si es que no es para negocio, para hacer un Uber, para poner un taxi u otro, seguramente la compra de un vehículo no es una alternativa financiera para poder invertir, ¿sí? Porque ahora vamos a ver cuál es el criterio que nosotros utilizamos para decir que es una inversión financiera, ¿sí? Invertir en educación, sin duda, es algo positivo, porque si ustedes invierten en educación y más aún en temas de inversiones, si ustedes quieren empezar a conocer muchísimo más del tema de inversiones, esa sí es una inversión, porque el tener un conocimiento adicional les invita a ustedes o les ayuda a ustedes o les permite el tomar mejores decisiones a futuro. El ahorrar es una inversión, sí. El tener su dinero acumulado o ir acumulando su dinero en algún sitio es una forma de inversión, sí. Y obviamente el invertir en otro tipo de instrumentos que hay en el mercado de valores también es una alternativa, y a eso es a lo que vamos a llegar al final de cuentas. Dentro de todo, ¿por qué invertir? La inflación, básicamente es por la inflación, el incremento sostenido de los precios. Es decir, lo que yo tengo hoy día, $100, si es que el día de hoy tengo $100 en mi bolsillo, el día de mañana con esos mismos $100 no voy a poder comprar lo mismo. Recordemos qué es lo que pasó últimamente con la subida del IVA. Lo que yo podía comprar con $100 a inicios de enero, al día de hoy que incrementó, subió 2 puntos, ya no voy a poder comprar lo mismo. Es decir, esos $100 pierden valor en el tiempo. Recién estaba leyendo un artículo que salía en una revista, una universidad que hacía, si mal no recuerdo era Harvard la que hacía este estudio, y hacían justo esta comparación, decían $100, con lo que yo tenía $100, o los norteamericanos, en este caso los estadounidenses tenían $100 en los años 2000, hoy necesitarían $149 para comprar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué invertir? Es para mantener el valor del dinero, de mis ahorros, en el tiempo, para que estos no pierdan valor, para que mis $100 del día de mañana sean 150 y pueda comprar lo mismo que hace tiempo atrás podría comprar. Entonces, ese es el criterio básico de por qué invertir, mantener el valor, mantener al menos el valor de mi dinero, y que eventualmente también pueda ganarle a la inflación y podamos tener mayores réditos, mayores rendimientos. ¿Por qué es una inversión? Desde una terminología compleja podemos decir que la inversión es el acto de asignar recursos para la compra o creación de activos o de capital, es decir, el acto de no consumir esos recursos ahora para satisfacer necesidades en el presente, sino destinarlas a satisfacer necesidades en el futuro. Es una definición un poco más compleja, pero a breves rasgos, ¿qué es invertir? ¿Qué es una inversión? Es adquirir activos con el objetivo de obtener un beneficio económico en el futuro, ¿sí? Es adquirir un activo el día de hoy. ¿Qué es un activo? Un activo puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser cualquier cosa, pero con el cual yo espero a futuro tener un beneficio económico, tener un rendimiento sobre esos activos. Y es ahí donde, por ejemplo, esta primera parte que habíamos hablado de la compra de un vehículo, no necesariamente puede ser un beneficio económico, porque si yo me compro el carro para uso particular, lo que voy a hacer con el tiempo es, con seguridad, perder valor, porque compro el carro el día de hoy en X valor, el día de mañana por depreciación ya no voy a tener el mismo valor, voy a perder ese dinero. En cambio, si yo invierto, por ejemplo, en un depósito a plazo fijo, en cualquier banco, en cualquier institución que me paga un X de rendimiento, una X tasa de interés, yo puedo ir ganando un poco más o al menos conservando el valor de mi dinero en el tiempo. Entonces, un poco esta es la definición, es decir, adquirir activos que me permitan a mí tener un beneficio económico a futuro. ¿Qué es un activo?
Un activo puede ser cualquier objeto del cual se espera obtener un beneficio. Hay activos tangibles e intangibles. Tangibles, por ejemplo, hemos hablado la casa, los vehículos, el efectivo, el dinero que yo tengo. Ese es un tangible. Y los intangibles, que en este caso que vamos a hablar de portafolio de inversiones, nos vamos a referir a acciones, documentos, valor. Documentos, valor, como cuáles, por ejemplo, pueden ser papel comercial, puede ser papeles de deuda, pueden ser cualquier otro documento, bonos, que me permitan a mí a futuro tener un rendimiento o potencialmente tener un rendimiento. Porque ya vamos a ver que en las inversiones, no todas las inversiones necesariamente van a generar un rendimiento. Puedo tener una pérdida. Y cuando vamos a hablar de activos financieros, los he puesto acá a su derecha y por eso hago este embudo, es todo aquello que a nosotros nos va a generar un beneficio referente a acciones, documentos, valor y también el efectivo, que es muy importante el efectivo, la liquidez, el momento en que yo voy a tomar decisiones financieras a futuro. Sí, esto lo vamos a ir resolviendo, lo vamos a ir viendo conforme avanza la presentación. Pero para este efecto ya dejamos de lado todo lo que son compras de casas, vehículos, negocios, es también otra forma de inversión. Eso lo vamos a poner aparte y nos vamos a referir a la parte de intangibles, que son acciones, como les decía, documentos, valor, papel comercial, papel de deuda, bonos, etcétera. Otro tipo de inversiones que normalmente, no que normalmente, que están o que se negocian en el mercado de valores. Dentro de estos activos financieros, cuando ya ahondamos un poco más y vamos a ver estos activos financieros, tenemos de dos tipos básicos, el de renta fija y el de renta variable. ¿Cuál es el de renta fija? Es aquel que me ofrece un rendimiento a futuro con pagos que pueden ser o no periódicos o al vencimiento, pero donde yo tengo la certeza de cuándo me van a pagar ese dinero. El ejemplo más básico y más sencillo de entender, el depósito a plazo fijo o certificado de depósito a término que ofrecen los bancos. Yo abro un depósito a plazo fijo o el certificado a 365 días. El banco me dice que me va a pagar, hoy día las tasas de interés están por los cielos para este tipo de documentos, el 8, el 9, el 10%. Entonces yo sé que en 365 días yo voy a recibir el capital que invertí más el rendimiento que yo voy a tener. Otro tipo de instrumentos de renta fija que se conocen son, por ejemplo, los bonos, en los cuales existe una madurez del bono, el bono va cumpliendo ciertas etapas, y existe una madurez en la cual después me tienen que repagar mi capital más el rendimiento que tenga este bono, ¿sí? Esos son dos ejemplos claros de renta fija. Y la renta variable, en cambio, se proyecta el rendimiento a futuro, que puede ser rendimiento o puede ser pérdida. Esa es una diferencia normalmente con el de renta fija. Con el de renta fija tengo una probabilidad o la probabilidad de yo recibir el rendimiento a futuro es altísima, a menos que quiebre esa institución. Pero en el de renta variable, en cambio, yo estoy especulando con el valor que yo voy a recibir a frente. Tengo una expectativa de recibir un rendimiento futuro que no necesariamente se puede cumplir. Generalmente se reciben estos beneficios a la venta de este activo o al final del ejercicio fiscal. Por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa, compré acciones al final del periodo fiscal de esta empresa, cuando cierran sus balances y demás, acá en el Ecuador, normalmente en el mes de abril, cuando se hace el pago de utilidades, yo podría tener un beneficio de esa acción que yo pagué, si es que la empresa paga utilidades. O el momento en que yo vendo esa acción, ¿sí? Tengo una acción, por ejemplo, de alguna empresa en el Ecuador, cualquiera de estas sea, que cotiza en bolsa, y yo salgo al mercado y la vendo. Y la compré en 100 y la logré vender en 101, tengo un beneficio, ¿sí? Independientemente del tiempo en el cual yo la haya vendido, si es que logré venderla en un mayor precio y que yo la compré, voy a tener un beneficio, al contrario, voy a tener una pérdida. Y esa es la diferencia básica. En renta variable, yo voy a depender del precio de ese activo en ese momento o voy a depender del rendimiento, del desempeño que haya tenido aquella empresa en la cual yo invertí al final de su periodo fiscal, cuando esta empresa así pague la rentabilidad que ha generado durante todo su periodo. Entonces, esa es una diferencia. Obviamente, en el lado de renta variable están las acciones, por ejemplo, están otro tipo de activos, como por ejemplo también hay los derivados, que son otro tipo de activos de renta variable. En fondos de inversión también se encuentra renta variable, es decir, que me ofrecen más o menos y me dicen, mira, te voy a pagar alrededor de, no sé, el 8%. Sí, pero nos da un estimado de cuánto pagar y no una certeza de que me van a pagar.
a diferencia de la renta fija que me dicen, esto vas a recibir. 365 días, se venció mi depósito a plazo fijo por el 8% en $10,000, yo recibo mi interés al final de esos 365 días. ¿Sí? Dos activos con los cuales en estas definiciones vamos a venir trabajando. Ahora, habíamos hablado que todos estos activos se generan o se negocian en el mercado de valores. ¿Qué es el mercado de valores? Es el sitio donde se comercian todos estos activos financieros. Y hay el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario se refiere a la primera emisión de este activo que se está poniendo a la venta. Es decir, por ejemplo, una empresa que emite acciones por primera vez, que sale al mercado a colocar estas acciones, esa es la primera emisión. En cambio, el mercado secundario son las transacciones futuras que genera esa acción en lo posterior. Es decir, yo compré esa acción por primera vez emitida, es el mercado primario, pero luego yo salgo a vender esa acción, porque ya no la quiero tener en mi portafolio. El momento en que la salgo a vender, eso se transforma en el mercado secundario y es una transacción de títulos ya emitidos. Alguien viene y me compra esa acción que ya fue vendida por primera vez. Ese es el mercado secundario y son, como les decía, transacciones de títulos emitidos ya a lo posterior. Ese es el mercado de valores a breves rasgos, ¿sí? Por detrás hay más complejidad, hay mucho más que hablar del mercado de valores, como por ejemplo quiénes son los emisores, quiénes son las casas de valores que negocian estos títulos, las calificadoras de riesgo que califican todos estos títulos, ¿sí? Por detrás hay algo un poco más complejo, pero esto es una explicación bastante simple y para que ustedes puedan entender qué es el mercado de valores. Y cuando yo compro una acción, primera vez emitida, quiere decir que es el mercado primario, es la primera acción que se emite. Y cuando voy al mercado secundario, son acciones o documentos o papeles comerciales que ya fueron emitidos previamente, que fueron comprados por otros y que yo estoy comprando. Yo, sea como persona natural, yo, sea como empresa, en los dos lados. Ahora, lo que debo considerar inicialmente cuando voy a invertir. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales y claves. ¿Para qué invertir y qué nivel de riesgo puedo tolerar? ¿Para qué invertir? Cuando formamos un portafolio de inversiones, esta es la primera pregunta que nosotros nos deberíamos hacer, ¿sí? ¿Para qué invertir? ¿Cuál es mi motivación el momento en que yo deseo invertir? Asegurar el futuro financiero en mi jubilación es algo que yo puedo hacer. Generar ingresos adicionales o constantes, por ejemplo, es decir, yo ya tengo mi ingreso y quiero generar otros ingresos adicionales, es otra razón por la cual yo podría hacer. Por un objetivo a mediano y largo plazo que quiero cumplir, para tener un fondo de emergencia, para crear un fondo para mis hijos o cualquier cosa, o porque simplemente me da la gana de hacer un portafolio de inversión. Estas preguntas que ustedes se realizan en el momento en que quieran hacer un portafolio de inversión son de suma importancia, porque esto ya les va a dar un primer indicio de cuáles podrían ser los activos en los cuales ustedes tentativamente deberían invertir. Por ejemplo, si ustedes quieren asegurar su futuro financiero, su jubilación a largo plazo, van a invertir en activos que sean a largo plazo. No les debería importar mucho las fluctuaciones que hay en el corto plazo, sino cómo se visualiza ese activo en el largo plazo. Al contrario, si quiero generar en cambio ingresos constantes, voy a ver fluctuaciones del mercado de esos activos, porque uno de los conceptos sería ver cuando yo compro un activo que está relativamente barato y lo vendo cuando está caro y puedo ir generando ingresos constantes de la compra y venta. Suena sencillo, ya vamos a ver que no es tan fácil esto, pero son conceptos que a ustedes o criterios que a ustedes les va a dar la idea de en qué debería invertir cuando voy respondiendo estas preguntas, ¿sí? Cuando hablamos de un objetivo a mediano y largo plazo, hablamos largo plazo, un año, un poco más de un año, jubilación, yo hablaría a larguísimo plazo, porque normalmente cuando hablamos de jubilación son 10, 20, 25 años, yo tengo 40 y pico de años y espero, ojalá, y jubilarme a los 65, entonces me quedan poco más de 20 años para mi jubilación y debería ir pensando en qué ahorro, y eso es a larguísimo plazo. En cambio, a largo plazo podría decir 1, 2, 3, 4 años, es decir, por ejemplo, en 2, 3, 4 años quiero ahorrar para darle entrada de la compra de mi casa, ¿en qué puedo invertir en 2, 3, 4 años para poder cumplir ese objetivo? ¿Sí? Un fondo de emergencia no es lo mismo, es decir, un fondo de emergencia es algo que yo necesito tener disponible en cualquier momento, que puedo tenerlo invertido en determinados activos, pero cuando yo necesite, tengo que deshacerme de esos activos para poder disponer de ese dinero y cubrir esa emergencia. Fondo para mis hijos o simplemente, como les había dicho, porque me da la gana, porque quiero hacerlo. E inclusive porque me da la gana, porque quiero hacerlo,
debe haber algún criterio por detrás que me ayude a tomar mejores decisiones. Seguimos, sí, paramos, ¿no? Sí. La segunda parte que habíamos hablado es qué nivel de riesgo puedo tolerar. Los brokers, los asesores financieros, normalmente hacen test para ver el perfil de riesgo de las personas y toman elementos como la tolerancia o la actitud a tomar el riesgo, es decir, cuán tolerante soy al riesgo. Pues soy tolerante a ver fluctuaciones grandes, es decir, el día de mañana yo invierto 100 y mi activo ya no vale 100, vale 95, me asusto, o digo, no hay ningún problema, soy un poco tolerante a determinadas caídas. Eso es ir teniendo ciertos criterios, igual la capacidad de absorber pérdidas. Tomen en cuenta que siempre que ustedes hacen una inversión, están tomando un riesgo. Vamos a hablar del riesgo más adelante, pero llévese en la cabeza, siempre que ustedes toman una decisión, es asumir un riesgo. Si me va a costar, y estoy asumiendo un riesgo. Más aún en temas de inversiones, si estoy tomando la decisión de invertir en determinado activo, por detrás hay un riesgo. Y ese riesgo se va a ver materializado cuando se generen, por ejemplo, las pérdidas. ¿Puedo absorber las pérdidas que me genera esta inversión? Si yo invierto $100 hoy y mañana hipotéticamente pierdo esos $100, ¿puedo absorberlas? Es decir, no invertí todo mi capital, todos mis recursos ahí. Es algo que se va tomando en consideración para analizar este perfil de riesgo. El tiempo. ¿En qué plazo busco tener esos objetivos? Habíamos hablado en las preguntas anteriores, jubilación a mediano, largo plazo, etcétera. Tiene que ver y debemos empezarlo a incorporar cuando vemos nuestro perfil de riesgo. El conocimiento es algo importantísimo. ¿Cuánto conozco de inversiones? ¿O es algo nuevo? Es algo que desconozco totalmente y recién empiezo a incursionar. Es muy importante conocer o tener claro en qué etapa estoy cuando yo deseo realizar inversiones. Y otro de los puntos, hay más, pero he resaltado acá los importantes, es la liquidez, es decir, la necesidad de dinero en el corto plazo. ¿Qué pasa si yo mañana invierto esos $100 y voy a requerir y necesito liquidez en el corto plazo? A los 3, 4 meses voy a necesitar por alguna emergencia ese dinero. Eso también implica el nivel de riesgo o el perfil de riesgo que yo voy a tomar. Y como les había mencionado, las casas de riesgo clasifican en tres partes del perfil de riesgo: conservador, un medio y un agresivo. El conservador es alguien que no tolera mucho estas fluctuaciones, es decir, que quiere ver mucha más seguridad dentro de sus inversiones, que su dinero casi siempre crezca, que generalmente esté arriba, que casi nunca pierda valor o que siempre esté ganando, ¿sí? Prefiere asegurar los rendimientos. Pregúntense ustedes mismos cuando alguien les dice, te voy a dar una sorpresa. Hay personas que dicen, no, 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 a mí no me gustan las sorpresas, yo prefiero que me vayas diciendo de entrada a qué fiesta vamos, qué vamos a hacer. Ese es un perfil conservador, ¿sí? No tolera la incertidumbre, ¿qué va a pasar el día de mañana? No, yo prefiero tener todo el dinero o mis recursos bastante visibles donde yo los pueda operar y tener y donde sepa qué es lo que va a pasar con ellos. Asume, por tanto, un riesgo bajo. Tipos de activos que pueden servir para este tipo de clientes, por ejemplo, bonos, depósitos a plazo fijo. Esos son activos, a grosso modo, que le ayuda a un perfil conservador a mantener o a tener este control sobre la tolerancia en las fluctuaciones, porque un depósito a plazo fijo va a ganar, yo ya sé cuánto voy a ganar al final, un bono exactamente igual. En activos de renta variable podría ser, por ejemplo, el invertir en algún fondo de inversión que generalmente tiene algún rendimiento positivo y donde hay cierta certeza, no digo certeza total, pero cierta certeza de que voy a ganar en fondos indexados, por ejemplo. También vamos a ver qué son los fondos indexados, un SP500, etcétera. Es decir, activos que casi siempre están creciendo. Esos serían tipos de activos que van más en línea de un conservador. Un medio, en cambio, puede aceptar ciertas variaciones, ciertas fluctuaciones, espera un rendimiento mayor, sí, pero asume un riesgo mayor que el conservador. Es decir, esta persona podría tener activos mixtos, podría tener depósitos a plazo fijo y al mismo tiempo, por ejemplo, tener acciones de una determinada empresa, donde estas acciones pueden tener una variación mucho más fuerte en el precio, pero esta persona está dispuesta o está adepta a aceptar este tipo de riesgo compensado también con el rendimiento que le ofrecen los activos de renta fija. Y el agresivo, que lo he puesto palabras grandes, es en cambio aquella persona que está dispuesta a subir riesgos.
Es la típica persona que les dicen, vámonos de rafting y ya está subido en el carro para irse directo al Rafael, que le dicen vamos a botarnos en este bungee y es el primero que se lanza. Ese es el tipo agresivo, es decir, una persona que está dispuesta a asumir riesgos, que no le importa mucho las variaciones del mercado o que el momento en que ve variaciones del mercado fuertes no se asusta tanto porque espera obtener rendimientos futuros a largo plazo. No quiere decir que los vaya a obtener, pero está mucho más dispuesta a asumir ciertos riesgos o a tomar mucho más riesgo que un inversionista medio o un inversionista conservador. Y estas son preguntas que ustedes se deben hacer. Este perfil de riesgo, como lo había mencionado, hay las casas de valores, las personas que nos ayudan a gestionar también el riesgo. Lo suelen hacer. Acá tomo, por ejemplo, de una página, esta es una empresa o esto es un fondo de inversiones, un broker, una casa de valores de Chile, que hace determinadas preguntas para averiguar este perfil de inversionista. ¿Qué preguntas hacen? ¿A qué plazo le gustaría invertir? ¿Sí? ¿Cuánto de tus ahorros estarías dispuesto a invertir? ¿Cuál es tu principal objetivo? ¿Cómo generaste el dinero en invertir? ¿Cómo describirías tu grado de conocimiento en inversiones? ¿Qué frase te identifica mejor con respecto a las inversiones y te ponen diferentes frases? Si tu inversión comienza a perder valor, ¿qué harías? Son preguntas que parecen bastante obvias, pero al final, cuando tú vas respondiendo todas estas preguntas, te arroja un perfil de riesgo, que no quiere decir necesariamente que eso es lo que tú tienes, porque, o lo que vas generando, porque el momento en que tú haces un test de estos, las personas también pueden falsear hasta cierto punto el test o no pueden estar 100% conscientes de lo que están respondiendo. Entonces, esto es algo que te va a generar alguna idea de cuál es el perfil de inversionista que tú tienes, qué grado de aversión al riesgo tú tienes, ¿sí? Y obviamente en la parte de abajo, cómo esperas que evolucione tu capacidad de ahorro. Ellos te hacen, este es un ejemplo nada más, cada uno de los brokers tienen sus propias preguntas, elaboran diferentes tests, unos un poco más complejos, otros un poco más light, pero al final lo que buscan es decirte, mira, tu perfil de riesgo más o menos es este. Y les dejo acá para que ustedes se hagan estas preguntas y ustedes vayan viendo qué perfil de riesgo de inversión tienen ustedes. Y como les decía acá, si su perfil es moderado, etcétera, les arroja. Y miren lo que arroja acá en la advertencia. ¿No? El resultado de este test es solo aproximación de su perfil de inversionista y no debe ser considerado como una evaluación completa y formal del perfil de riesgo de clientes financieros para la toma de decisiones de inversión. Es decir, ponen acá un disclosure, una frase clara que te dicen, mira, esto es una referencia, no quiere decir que tú seas así, porque te puede salir arriesgado, pero en realidad eres un poco más moderado. Y a veces esto no te quiere decir que tú, si es que eres moderado, invierte en esto y en esto. Si es que eres arriesgado, invierte solo esto. Te van soltando cierto tipo de activos, al final ciertas opciones, pero ya te van a dar un perfil. Y aquí es donde vale muchísimo que tú hagas esa introspección, que tú veas hacia adentro qué pasaría si, qué pasaría si pierdo la mitad o todo mi dinero al momento en que invierto acá. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Cómo me pondría? ¿Cuál sería mi estabilidad financiera en el corto mediano plazo si pasa algo con mi inversión? Esas son preguntas que te debes hacer para definir tu perfil de riesgo y ver dónde te estás ubicando. Ya hemos hablado sobre el perfil de riesgo, hemos hablado sobre para qué debes invertir y hemos repetido mucho esta palabra, riesgo, 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 riesgo. Y es una palabra también que muchas veces se la utiliza, pero que en el concepto generalmente no está totalmente, en el concepto de inversiones es un poco más complejo que simplemente decir, vamos a tomar ese riesgo y ver qué es lo que pasa más adelante. Deben tener claro que en temas financieros el riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. O a mayor rentabilidad, mayor riesgo. No existe, o al menos no es conocido, una inversión que tenga una altísima rentabilidad y un bajísimo riesgo. Si es que alguien les dice que ha descubierto la piedra filosofal de encontrar una altísima rentabilidad con un bajo riesgo, dudaría muchísimo de que esto sea así. Normalmente, toda rentabilidad alta está asociado a un riesgo alto.
Y pensemos en ejemplos sencillos, es decir, no es lo mismo tener yo $100 en mi bolsillo el día de hoy que esperar que me entreguen esos $100 en 6 meses, porque en 6 meses yo no sé qué puede pasar. Puede caer otra pandemia, puede caer lo que sea. Y que más bien tengo $100 en mi bolsillo y que en 6 meses me digan, no, mira, en vez de darte $100 ahora te voy a dar $200 en 6 meses. Suena atractivo, pero en 6 meses, ¿qué puede pasar? Como les decía, una pandemia, un paro, X o Y cosa puede pasar y no me devuelven mi dinero. Entonces es preferible tener mi dinero ahora que en 6 meses. Obviamente, desde un punto de vista de riesgo, absorbo un menor riesgo, tengo un menor riesgo si tengo hoy día mis $100 en el bolsillo y no esperar tener $200 en los 6 meses. Así más o menos para visualizar el tema de riesgo. Alto riesgo, alta rentabilidad, riesgo medio, rentabilidad media, riesgo bajo, rentabilidad baja. Y ustedes ven esa línea que se genera ahí, la frontera eficiente, que lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere esta frontera eficiente? ¿A qué se refiere tomar decisiones un poco más centradas en aspectos técnicos, en aspectos matemáticos, que simplemente una mm, en una percepción de lo que me puede pasar más adelante, porque el riesgo sí se lo puede medir, ¿sí? Hay formas de medir el riesgo en las inversiones. ¿Cómo se mide el riesgo? Básicamente tenemos acá, el riesgo se mide con una medida estadística que es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Esta mide la dispersión de los datos en esta curva, por ejemplo. Ojo, el riesgo o la desviación estándar no mide el retorno o la rentabilidad de las inversiones. La desviación estándar, el riesgo, no mide el retorno o la rentabilidad. Lo que mide, sí, o lo que nos pone en evidencia es qué tan riesgoso o qué tan probable es que ocurra un evento. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en Facebook acá, la media, si hablamos temas de rentabilidad, por ejemplo, la media podría ser 0.017 y la desviación estándar es del 1.07. En Alibaba, una media es de 0.26. Estamos poniendo un ejemplo sacado de los cabellos, obviamente, de 0.26 en rentabilidad y una desviación estándar de 1.64. Es mayor. Y Nvidia, quienes conozcan Nvidia, es una empresa que se dedica a todo lo que son venta de tarjetas de video para los gamers y demás. Tiene una media de 0.33, hablemos de rentabilidad, es decir, una rentabilidad más alta, pero una desviación estándar de 2.66. ¿A qué se refiere esto? La desviación estándar es la lejanía que existe entre el punto medio y cómo se va alejando hacia el medio. Y si vemos en el tema de la curva, por ejemplo, en Facebook, esta campana que se forma, mientras ustedes van bajando desde el punto más alto, de esta curva hacia abajo, se va distanciando entre el punto medio y el punto de la curva una determinada distancia que comparado con Alibaba, bajando la misma distancia, se distancia mucho más. ¿Sí? Perdón, bajando un poco más, la distancia que hay entre estos puntos es mucho mayor y obviamente en el activo en verde es muchísimo mayor. Es decir, yo el momento en que voy teniendo, me voy alejando un poco más de la curva o esta curva es un poco más plana, su desviación estándar es mucho más amplia y por tanto tengo un mayor riesgo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la parte poco técnica de ir midiendo el riesgo. ¿Cómo puedo medir el riesgo? Cuando veo la desviación estándar, cuando calculo la desviación estándar de un activo y veo el riesgo que hay. Obviamente, no solo puedo sacar la desviación estándar y decir, aquí existe o no un riesgo. Lo voy a comparar o lo debería comparar con otro tipo de activos para ver qué tan riesgoso es. ¿Cómo se mide el riesgo? Además, existe otro tipo de indicadores con los cuales podemos medir el riesgo. Habíamos en el punto 2 está ahí riesgo, la desviación estándar, el rendimiento, que es el promedio de la variación del valor de un activo dentro de un año, expresado en porcentaje. En el lado derecho tenemos, por ejemplo, dos activos, X y Y. Y ya está calculado el porcentaje de crecimiento que ha habido mensualmente entre cada uno de ellos. Entre diciembre de 2019 a noviembre de 2020, cómo ha ganado o ha perdido valor cada uno de esos activos, el activo X y el Y. Y, por ejemplo, para el activo X tenemos un rendimiento del 3.65, es decir, en teoría más o menos es cuánto yo podría ganar invirtiendo en el activo X. No quiere decir que es lo que yo voy a ganar.
específicamente, pero más o menos es lo que yo podría esperar de rendimiento de ese activo X, y en el Y es 6.36. Desde esa perspectiva, si yo analizo ahí, simplemente diría, me voy por el activo Y, porque me ofrece un mayor rendimiento. La probabilidad de tener un mayor rendimiento, no la probabilidad, el rendimiento simplemente es más alto, por tanto es más atractivo invertir ahí. Pero cuando aplico el segundo criterio que habíamos visto, que es la desviación estándar, que mide el riesgo, vemos que para el activo X, por ejemplo, este riesgo es del 31.27. Si lo comparo solo no me dice mucho, pero si lo comparo con el activo Y, en cambio, me dice que el activo Y tiene un riesgo de 46.27, es decir, es más riesgoso. Si ya me pongo a analizar con estos dos primeros criterios entre de rendimiento y riesgo, seguramente ya empiezo a dudar y diría, hay un menor riesgo, existe menos probabilidad de pérdida con el activo X que con el activo Y. Sí, gano un poco más de la mitad del activo Y, pero tengo un menor riesgo. Y en la parte de abajo está el desempeño. ¿Qué es el desempeño? El desempeño es medir o hacer una relación entre el rendimiento y riesgo. ¿Qué te dice el desempeño? Te dice que por cada riesgo, por cada punto de riesgo que yo estoy corriendo en un activo, ¿cuántos puntos de rendimiento yo obtengo? ¿Sí? Es decir, en el activo X, por cada punto de riesgo que yo estoy incurriendo en el activo X, voy a obtener 0.12 puntos de rendimiento versus el activo Y, que por cada punto de riesgo que yo estoy teniendo en ese activo, en cambio tengo 0.14. ¿Qué me quiere decir eso? Que desde este análisis es preferible invertir en el activo Y, porque por cada punto de riesgo me está dando un mejor desempeño. Esta sería una manera básica de empezar a analizar dos activos, dónde invertir en uno y dónde invertir en otro. Aquí voy a hacer un paréntesis y como ustedes ven, hemos hablado de desviación estándar, hemos hablado de rendimiento, que es el promedio, de desempeño, que es una división entre el rendimiento y la desviación estándar. Estamos hablando de conceptos que son no del otro mundo. La desviación estándar la pueden sacar ustedes en Excel. Ahora hay facilidad de sacar todas estas, pero sí deben entender por detrás los conceptos. Si para ustedes o para cualquiera decir, ay, me da esto de entender estos conceptos de desviación, de riesgo, de rendimiento y desempeño, no, eso es muy pesado. Si es que ya se les hace pesado eso, tengan mucho cuidado en lo que están invirtiendo. Porque estos conceptos que son relativamente sencillos, fáciles de emprender, ojalá y los esté explicando de la forma más sencilla, eh, les ayuda a ustedes a tomar mejores decisiones. Pero si se les vuelve un poco tedioso el entender estos conceptos y no ahondar un poco más, tengan mucho cuidado el momento en que hacen estas inversiones, ¿sí? Volviendo al tema, hemos visto estos tres primeras partes: rendimiento, riesgo y desempeño. Ahora vamos a ver qué es la covarianza. La covarianza es cómo se comporta un activo respecto del otro, ¿sí? Y esa es otra forma de tomar también decisiones e ir entendiendo el riesgo. He puesto acá 4 activos, cómo se comportan en el mercado en los últimos 6 meses. En un caso está el S&P 500, que es el activo número 1, el activo número 2 es Nasdaq, el activo número 3 es American Airlines y el activo 4 es el S&P 500 volátil, ¿sí? Estos 4 activos se comportan, si ustedes ven, y voy a comparar el activo 1 con el activo 2. Si ustedes comparan esos dos activos y vemos cuál es la tendencia de crecimiento, es decir, empezamos en un punto en el lado izquierdo de su pantalla, cómo va creciendo el rendimiento de este activo, cómo va creciendo el valor de este activo en el futuro, se comporta bastante similar al activo Nasdaq o al índice Nasdaq, ¿sí? Eso quiere decir que tienen una relación positiva. ¿Qué quiere decir entonces de esta relación positiva? Que los dos activos se comportan similares bajo ciertas condiciones de mercado. Los dos se comportan exactamente iguales o bastante similares. La covarianza se mide entre 1, 0 y menos de 1, ¿sí? Este tendría una covarianza, digamos, cercana al 1 o mayor a 0. ¿Sí? Quiere decir que se comportan bastante igual. El uno crece, el otro crece. Ahora vamos a comparar el activo 1 y el activo 3. El activo 1 y el activo 3, en cambio, mientras el 1 sube,
el otro baja, ¿sí? Es una covarianza negativa, es decir, tienen un comportamiento diferente. Mientras el un activo empieza a ganar valor, el otro activo, en cambio, empieza a perder valor, ¿sí? Y la última relación que va a ser entre el activo 2 y el activo 4, en cambio, llamamos que es una relación neutra, que es bastante cercana a cero o cero. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente cómo se comporte el activo 2, el activo 4 se comporta de cualquier otra forma. Ahí vemos unas fluctuaciones de arriba, abajo, pero no necesariamente van en la misma tendencia o con la misma línea que tiene el activo 2. Es decir, es neutro. Independientemente de lo que le pasa al 2, el 4 actúa de cualquier forma. Y esta forma de entender cómo se comportan los activos a ustedes también les da una idea o les permite entender cuáles son las mejores decisiones para tomar cuando invierto en dos activos o más. Desde un punto de vista técnico, es preferible invertir en activos que tengan una covarianza negativa o una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que el uno sube y el otro baja. ¿Por qué es más racional tomar una decisión así? Ojo, no estoy diciendo que es la decisión que deben tomar, les estoy dando el criterio del por qué. Eh, Cuando yo tomo dos activos que se comportan exactamente igual ante fluctuaciones del mercado, si es que el mercado, en este caso vemos que el mercado está al alza, los dos están subiendo, pero ¿qué pasa si el mercado baja? Y yo tengo invertido mi dinero en estos dos activos. Hablo del activo 1 y el activo 2. Voy a perder. Mi pérdida de dinero va a ser muchísimo más fuerte porque los dos activos van a caer de precio. En cambio, si yo invierto en el activo 1 y en el activo 3 y existe un evento en el mercado que hace que el activo 1 pierda valor, quiere decir que el activo 3 va a subir su valor y compenso la pérdida del 1 con la rentabilidad del segundo. Por tanto, este también es uno de los criterios que a mí me permite, simplemente visualizando cómo se comportan los activos en un determinado tiempo, ver de forma gráfica dónde tentativamente podría ser mejor invertir. No necesariamente va a ser la decisión que ustedes deban tomar. Por detrás hay otras cosas que ya las vamos a ver más adelante, pero esto ya les da primeras líneas y luces de decir dónde o cómo empiezo a estructurar mi cartera o mi portafolio de inversiones. En activos que se comporten igual y ante una eventualidad pueda perder mucho más, o en activos que se comporten diferente y ante una eventualidad puedo cubrir mi riesgo, porque el uno gana y el otro pierde. ¿Sí? Otra podría ser podría ser el activo 2 con el activo 4, sí, porque este se comporta de forma errática. Sin embargo, ahí también existiría un mayor riesgo que invertir entre el 1 y el 3, ¿sí? Porque no sabemos cómo se comporta entre estos dos activos, porque son totalmente independientes. Ahora, y este es uno de los siguientes criterios tomando esto, eso sobre la diversificación. ¿Qué es diversificar? Eh, es no poner, en el dicho popular es no poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, diversificar es poner huevos en diferente canasta, pero si tomamos el criterio anterior, acá es no solo no poner en la misma canasta, porque yo puedo poner mis activos, como les decía, en el S&P 500 y en el Nasdaq, estoy poniendo en dos activos diferentes, pero si es que estos activos se comportan igual en el mercado, si es que hay una baja, los dos van a bajar. Y ahí no hay tanta diversificación. Entonces, diversificar no solo significa repartir tu dinero en diferentes tipos de inversiones, sino identificar la mejor composición acorde al nivel de riesgo que podemos tolerar. Ya habíamos hablado arriba del perfil de riesgo, ¿sí? Pero es identificar una composición en la cual, dependiendo cómo se comportan esos activos, me ayude a absorber el riesgo del uno y del otro ante potenciales caídas o fluctuaciones dentro del mercado. Eso básicamente es diversificar. Nuevamente, no es solo poner los huevos en diferentes canastas. No es solo eso, es también ver cómo se comportan estos activos para ver cuál es la mejor diversificación y cómo puedo distribuir mejor mi portafolio de inversiones. Diversificar es poner, por ejemplo, también en acciones, en bonos, en derivados financieros. Vamos a hablar un poquito de derivados y les voy a dejar al final
algunas páginas o demás donde ustedes pueden ahondar un poco más sobre este tipo de información. Los ETFs, Exchange Trade Funds, donde ustedes pueden invertir también, o fondos mutuos, es decir, diversificar también sería poner mi dinero en cada uno de estos. Pero no solo es poner mi dinero en cada uno de estos, sino como habíamos hablado, cómo se comportan uno en relación también con el otro, cómo se comportan en eventualidades, ante eventualidades del mercado. Ahora, cuando yo veo y estructuro mi portafolio, trato de hacer un portafolio eficiente, trato de ver cuál es la mejor composición. Entonces, tengo nuevamente mi activo X y mi activo Y, veo el rendimiento, su desviación y su desempeño. Quiero que se fijen en la parte de abajo, donde está el desempeño, que en el activo X es desde 0.12 y en el activo Y es del 0.14. Ya habíamos hablado que el desempeño es cuántos puntos de rendimiento yo tengo por cada punto de riesgo que yo incurro en ese activo. Y para hacer todo esto, hacemos una matriz de covarianzas. Repito nuevamente, estadística, matemática hay por detrás cuando ustedes van a tomar inversiones. Sí, es necesario tener cierto conocimiento de matemáticas, de estadística y demás para poder entender cómo se compone un portafolio de inversiones. Es algo que necesariamente lo van a tener que aprender. Forman una matriz de covarianzas. Este no es un curso para explicar eso, pero es para que ustedes tengan esa idea que ya habíamos hablado que son las covarianzas. Y hacemos una composición de la cartera. Con esa composición decimos, por ejemplo, que un portafolio eficiente acá sería invertir el 43% de mi dinero en la empresa Y un 56, 57% en la empresa X. Pese a que el rendimiento en la empresa X es menor y en la empresa Y es mayor, esta sería la mejor composición, porque el momento en que yo veo el desempeño de ese portafolio, me sale 0.20, que es mayor al 0.14 con Y. Es decir, con esa composición de portafolio, por cada punto de riesgo que yo estoy incurriendo en este portafolio, estoy teniendo un rendimiento de 0.20, que es mayor al de Y. Y el riesgo de mi portafolio va a ser del 24%, menor inclusive a los riesgos que tenemos en X y en Y, ¿sí? Esa es una forma en la cual ustedes pueden ir elaborando. Pero ahondando un poquito más en esto y para poder entender cómo se componen o cómo se hace un portafolio eficiente, estructura, y esto está hecho, miren, en Excel. Es algo que no es complejo realizarlo en Excel. ¿Y qué es lo que voy poniendo en mis matrices? Tengo la matriz, tengo mi activo X, mi activo Y, tengo el rendimiento esperado por cada uno de estos activos, tengo el portafolio, el riesgo del portafolio y el desempeño. ¿Y qué es lo que voy haciendo en esta matriz? Por ejemplo, en el primer punto digo, voy a invertir 0 en X y el 100% de mi dinero lo voy a invertir en Y. Y mi rendimiento, obviamente, esperado va a ser del 6.36. Regreso al anterior. El que está marcado en verde de Y es del 6.36. Ese sería el rendimiento que yo puedo obtener. Y el riesgo del portafolio va a ser del 46.27, es decir, el riesgo que tiene Y, la desviación estándar que vemos ahí. Ese sería el riesgo. Y mi desempeño va a ser 0.14. Como calculábamos eso, como les decía, el rendimiento dividido para el riesgo de mi portafolio. Y luego empiezo a ir variando hacia abajo. Voy a invertir solo 5% en X y en Y. Y vamos calculando cada uno de esos rendimientos en función a la estructura de portafolio. He marcado acá en amarillo, color amarillo un poco oscuro, el rendimiento eficiente, ¿sí? Que está entre el 55 y 45. Regreso de acá, está 43, 56. Obviamente acá lo hicimos con fórmulas de Excel y con un solve que hay en Excel. Acá lo estamos haciendo de forma manual, pero más o menos está ubicado entre este 55, 45, 60, 40 aproximadamente, este tipo de inversión, que nos da un rendimiento de más o menos del 4.8, 4.7, con un riesgo de más o menos del 23% y un desempeño del 0.20. Y esto trasladado ya a la gráfica y para entender un poco más, ¿qué es lo que te dice? Si vemos el punto número 1, el de arriba, el primero que está marcado en la parte superior de su pantalla, dentro de esta curva que se genera, este tipo C que se genera, arriba está el rendimiento más alto,
¿sí? Ese es el rendimiento esperado más alto, 6.36. Esto quiere decir que si yo soy un inversionista arriesgado, seguramente invierta todo mi dinero acá, porque aquí voy a obtener mi mayor rendimiento, no el desempeño, no estoy hablando del desempeño, mi mayor rendimiento, 6.36. Y si soy, en cambio, un inversionista totalmente conservador, eh, y podría invertir en el último de abajo. Todo el dinero pondría en X, donde tengo un rendimiento del 3.65. Pero aquí viene la decisión y el porqué de ir entendiendo este tipo de conceptos cuando vemos esta curva. Si ustedes ven, y me voy a, por favor, ubíquense en la última parte, no sé si mi mouse me ayuda, o voy a ver si tengo acá el puntero. Creo que sí me ayuda el puntero láser. Aquí está. Cuando vemos en esta parte de acá abajo, tenemos un riesgo del 31.27 con un rendimiento esperado del 3.65, que sería este punto de acá. Si veo el mismo punto encima, más o menos va a estar ubicado por aquí, más o menos va a estar ubicado por aquí. Y quiere decir que acá, en esta matriz, yo voy a tener un rendimiento aproximado del 5.7, 5.8, incurriendo en el mismo riesgo, 30 y pico. Es decir, ese punto más o menos va a estar por aquí. Si vemos acá el 31.27 de riesgo, voy a buscar un punto similar acá, digamos de este 31.17 que se acerca bastante. Es más, si quiero incurrir en un menor riesgo, y asumiendo que que este es un riesgo bajo, me convendría a mí hacer esta composición de portafolio, 30% en X y 70% en Y, porque voy a tener un rendimiento esperado del 5.64 y voy a tener un riesgo del portafolio similar al que yo tengo invirtiendo solo en X con un rendimiento esperado menor. Y mi rendimiento mi desempeño del portafolio, que era del 0.11, acá entre 30 y 70, va a ser del 0.17. Mi desempeño va a ser menor. Entonces, bajo este concepto te quiere decir que todo punto que tú encuentres por sobre la curva en tu portafolio de inversiones es la frontera o el portafolio eficiente. Voy a regresar, perdón, a esta slide de acá, donde encontrábamos esta frontera eficiente, ¿sí? Esa es esta frontera eficiente. Desde un punto de vista técnico, de análisis, si tú vas a hacer una composición de activos, te conviene hacer determinados cálculos, perdón, e invertir por sobre lo que está encima de la curva, siendo este el punto de menos riesgo que está marcado acá. Es decir, tú aquí podrías tener un rendimiento de alrededor del 4.8 con el menor riesgo del portafolio, 23%, y con un desempeño de 0.20, que es lo que habíamos visto acá. Esas son las medidas o la forma en la cual empiezas a tomar decisiones que sean un poco más técnicas para absorber un riesgo menor con un rendimiento que esté acorde a lo que tú también esperas. Y nuevamente, las mejores decisiones de inversión para ti serían todas las que estén por encima de esta curva. Es decir, desde este 4.73 para aquí arriba, ¿sí? Más o menos, o desde este 65 de aquí para arriba, serían más o menos las mejores decisiones que tú tienes porque tu rendimiento, tu desempeño es el mejor que tú podrías obtener, ¿sí? Absorbiendo un riesgo que es menor y un rendimiento que es mayor a solo invertir en X. Y nuevamente, como te decía, si tú quieres correr un mayor riesgo y esperar un rendimiento mayor, vas a invertir solo en Y, pero tu riesgo va a ser muchísimo más alto, va a ser el doble que invertir acá. Estas son las decisiones o los análisis que deberías empezar a hacer el momento en que quieres invertir en dos activos. ¿Sí? Ahora, continuando. Otro aspecto relevante para tomar decisiones es la liquidez. Ya hemos hablado de define tu perfil de riesgo. ¿Cómo te defines tú? ¿Para qué quieres invertir? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cuál es tu objetivo de invertir?
¿Cuál es el riesgo? Conoce el riesgo del portafolio. Diversifica en este portafolio. Pero ahora otro punto importante es la liquidez. ¿Qué tan fácil es transformar este activo en circulante o en dinero? Esa es la liquidez. La liquidez no es más que tener disponible mi dinero o qué tan fácil este activo que yo tengo se puede transformar fácilmente en dinero. Esa es la liquidez de un activo. Y esto es muy importante cuando vas a tomar decisiones en inversión eh, y está asociado directamente a tu perfil de riesgo, está asociado a lo que tú quieres hacer con esto, o cuál es tu objetivo. Porque si tú vas a tomar, por ejemplo, una inversión a largo plazo, seguramente tu liquidez sea menor, porque estás pensando a largo plazo. No te interesa mucho el vender mañana esos activos, ¿sí? Te interesa que esos activos ganen valor en el tiempo. Pero también tendrías el criterio de decir, ante una emergencia, ¿qué pasa? ¿Qué tan fácil es que yo ese activo salga mañana y lo venda en el mercado? ¿Sí? Y ahí nuevamente vamos a ir a estos gráficos de acá. Estos gráficos yo he sacado de la página, ustedes pueden encontrar en investing.com, hay alguna información relevante y hay gráficos que son bastante interesantes, fáciles de comprender. En esta parte de acá, ustedes pueden ver, y estoy comparando dos activos, ¿sí? Que están medidos en el mismo periodo y ustedes ven ahí, bueno, tal vez no ven, la fecha está un poco pequeña, pero en temas de fechas, la misma fecha, 13 de mayo y 13 de mayo para el otro activo igual. Estoy midiendo a esa fecha cuántas transacciones, cuál fue el volumen de transacciones que se generó de uno y otro activo. En el activo de la izquierda, ustedes ven volumen, en la parte de aquí abajo, volumen cero. Pese a que hubo fluctuaciones del precio, a ese día, a esa hora, hubo cero transacciones de este activo. Versus el otro, que a una hora similar hubo 1.400.000 transacciones. Quiere decir que ese activo es más apreciado en el mercado para poderlo comprar y vender. Por tanto, es más líquido. Es decir, si yo salgo con ese activo al mercado y lo quiero vender, el activo de la derecha, va a ser mucho más fácil que yo me pueda deshacer de ese. No quiero decir que voy a ganar o perder plata. Ya hemos visto que el rendimiento viene asociado a otros temas. Eh, a cómo ese activo se desempeña en el transcurso del tiempo. Esto lo que te quiere decir es, si es que el día de mañana yo me quiero deshacer de ese activo, ¿qué tan fácil va a ser? ¿Cuántas transacciones se generan de ese activo? Se generan 0, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de transacciones. ¿Qué tan apetecido es ese activo independientemente de su precio en el mercado? Entonces me permite vender este activo con mayor facilidad, por tanto recuperar mi dinero mucho más fácil y salir de posiciones en las cuales yo pueda estar perdiendo en ese momento mucho más fácil. Me permite también aprovechar oportunidades de mercado, porque si yo tengo un activo con el cual yo sé que lo puedo vender ahora y donde no voy a perder o voy a ganar determinado dinero y lo puedo vender en este momento y me permite comprar otro activo a un mejor precio, con la esperanza de que el otro activo tenga un incremento en el precio a futuro, me permite aprovechar estas oportunidades de mercado. O me permite esperar en tiempos de caída de precio del portafolio. ¿Sí? Aquí estamos hablando en cambio de la liquidez en términos de cuánto tengo yo ahorrado, cuánto es lo que yo tengo para soportar estas fluctuaciones. Y esto está asociado al perfil de riesgo, mis fluctuaciones, porque es la liquidez también. Es decir, si es que a mí me dan miedo todas estas fluctuaciones que yo veo acá, seguramente no debería invertir en estos activos, porque ante cualquier eventualidad que yo vea, yo quiero salir a vender. Y si no hay, y si este activo no es muy líquido, si este activo no hay muchas transacciones, si este activo no es muy cotizado, no es muy requerido dentro de bolsa, no me voy a poder deshacer y eso me va a causar mucho más estrés. Versus otro activo que ante alguna eventualidad del mercado y yo vea que estoy perdiendo, puedo salirlo a vender y recupero al menos parte del valor. Mi estrés se vuelve menor, mi perfil de riesgo puedo ser moderado en este caso y absorbo parte de la pérdida, pero recuperé al menos parte de mi inversión porque veo que ese activo es más cotizado, es más apreciado, no más cotizado, más apreciado de comprar dentro del mercado de valores. ¿Sí? Eso es la liquidez de un activo. Cuando estructuro un portafolio de inversiones, puedo estructurarlo en función a una inversión de valor, es decir,
comprar acciones baratas, voy a regresar acá, acciones baratas voy a regresar a estos puntos de acá. Acciones baratas sería, por ejemplo, ¿sí? Aquí también voy a hacer un paréntesis. Lo que estamos viendo acá en estos gráficos es del pasado. Ojo, no estamos viendo el futuro, estamos viendo cómo se comportó un activo en el pasado, ¿sí? Pero asumiendo con especulaciones, uno ya podríamos decir que nosotros vimos del mercado acá y compramos una acción por este punto de aquí, a la baja. Pero sabemos que este activo tenemos la idea, conocemos porque hemos leído, porque le hemos seguido al indicador, porque hemos visto cómo se comporta este activo, sabemos que podría subir acá. Podemos tener ciertas noticias relevantes. Por ejemplo, en la época de pandemia, recuerden, todas las casas comerciales, Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, estaban a la pelea de quién sacaba primero la vacuna. Y el que sacaba primero la vacuna, ¡pum!, sus acciones subían. Vayan a ver las acciones de Johnson y Johnson, de Pfizer, cómo se comportaron durante la época de pandemia. Subieron, bajaron. Entonces hubo mucha gente que pudo especular y decir, estas acciones están a la baja, pero puede ser una de las primeras empresas que saque la vacuna. ¡Pum! Y espero que esta suba. Y normalmente esta acción puede salir. Por ejemplo, en Nasdaq, esta acción casi siempre va a tener un crecimiento. Si yo lo veo y estamos comparando en el último año, julio a 2024, estamos, bueno, en los últimos 6 años, desde 2020, pero vemos una tendencia de crecimiento, es decir, yo podría especular, ojo esa palabra, especular, que ante la caída de este en algún momento se va a recuperar y yo voy a poder venderla a un mayor precio, perdón. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere hacer inversiones de dólar. Comprar acciones baratas o activos baratos para beneficiarse de incrementos futuros. Otra puede ser invertir en crecimiento, es decir, en revalorización de acciones de empresas que tengan buena posición. Empresas que casi siempre están creciendo, que tienen fluctuaciones, sí, pero que casi siempre en el largo plazo van creciendo. No sé, Nike, Reebok, Google, Microsoft. Si ustedes ven el evolutivo de esas empresas, sí tienen fluctuaciones, sí tienen caídas, pero si evalúan periodos largos de tiempo, un año, más de un año, van a ver que siempre esas empresas a lo largo van generando valor, o casi siempre, no siempre, casi siempre van generando valor. Entonces invierto en crecimiento porque sé que invierto ahora y en el corto o en el mediano o largo plazo voy a tener una rentabilidad. Puedo también estructurar en renta fija, ya lo habíamos hablado, que aquí tengo el menor riesgo, siempre renta fija va a ser un menor riesgo que invertir en cualquier otro tipo de activos, salvo que tenga el dinero en mi bolsillo, obviamente. Y aquí es bonos, papel comercial. Papel comercial, por ejemplo, el otro día estaba viendo aquí a nivel local, en el Ecuador, en algunos brokers venden papel comercial o papel de deuda. Algunas empresas dicen, yo te estoy vendiendo este papel comercial que te pago un rendimiento de 9%, generalmente, o siempre que te presentan un rendimiento es anualizado, aun cuando te digan 9% en 181, te pago el 9% a 181 días, es decir, el 9% anual, pero la inversión se va a revertir o va a regresar a mí en los 181 días. Se venden actualmente en el mercado local papel comercial o papeles de deuda de algunas empresas que están buscando liquidez y que te ofrecen una tasa de interés atractiva en un determinado tiempo. ¿Sí? Eso puedes tener en renta fija. Inversiones socialmente responsables, es decir, aquellas que van guiadas más por valores, por principios, pero también por tendencias. Al final, si ustedes regresan a ver actualmente cómo o la influencia que tiene todo lo que son inversiones socialmente responsables, empiezan a ser mucho más apetecidas que el resto y te dan liquidez. Si ustedes ven, por ejemplo, el comportamiento de algunas empresas que empiezan a tener mayor responsabilidad con el medio ambiente, con la sociedad, etcétera, sus acciones empiezan a ganar un poco más de valor. Esas son inversiones que podrían ser o que tienen un componente de responsabilidad social por detrás. Y ahí también podría invertir en inversiones especulativas, perdón. Es decir, comprar acciones de empresas que están en nacimiento, de fintechs, de empresas que recién salieron al mercado con la expectativa de que crezcan. Caso más emblemático, Bitcoin. Las personas que compraron Bitcoin al inicio, que pagaron $1, $100 por un Bitcoin, el día de hoy tranquilamente con ese Bitcoin tienen 60,000 y llegaron a tener casi $70,000 en algún momento si no lo vendieron. Llegaron a tener hasta una rentabilidad de $70,000. Imaginen si uno hubiese comprado 10, 15, 20, 30 monedas de ese en ese tiempo. Esas son inversiones especulativas porque nadie sabía cómo se iba a comportar el Bitcoin en
en el largo plazo, ¿sí? Esa es una inversión especulativa. Comprar fintechs, acciones de fintechs, de empresas que pueden en ese momento salir. O que en ese momento están naciendo, que nacen su primera emisión y ustedes dicen, le apuesto a esta empresa para que esa inversión crezca. Y eso es importante porque el momento en que ustedes hacen su portafolio de inversiones, conocen su perfil de inversionista, estas inversiones son de altísimo riesgo. Es decir, ustedes cuando inviertan en inversiones especulativas, tengan la premisa de que pueden perder todo el dinero que tienen ahí. ¿Cómo se sentirían? ¿Cuál sería su posición el momento en que tentativamente pueden perder todo? Pueden ganar mucho. Ya lo pasó con Bitcoin. Puede ser, pero también puede ser que pierdan absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, estos son tipos de inversiones que ustedes pueden realizar, estructurar portafolios, hacer un mix de cada una de ellas y en función al mix que hagan, ustedes pueden ir absorbiendo riesgos uno a otro, como habíamos visto en la parte de diversificación en la parte de arriba, no solo poner los huevos en diferentes canastas, sino también ir viendo cómo se comportan estos activos y cómo voy mitigando los riesgos ante el crecimiento de uno y caída de otro. Consideraciones. En los activos financieros el riesgo está asociado también a su liquidez. Es decir, mientras más fácil se puede deshacer o vender de un activo, hay un menor riesgo y viceversa, ¿sí? Es algo que también un poco está asociado. Usualmente un activo de renta fija tiene menor riesgo que un activo de renta variable, casi siempre. Puede haber ciertas excepciones, pero por lo general un activo de renta fija tiene menos riesgo que uno de renta variable. La concentración también afecta el nivel de riesgo, no solo en términos del mismo activo, sino en activos que se comportan de forma similar. Ya lo habíamos visto arriba. Y mientras más complejo es el activo financiero, mayor riesgo puede haber. Y aquí me voy a regresar a esta lámina que teníamos acá. Ay, me pasé de más. Aquí, en estos derivados. ¿Qué son los derivados? Los derivados son activos que no tienen un valor intrínseco o un valor en el activo en sí. Lo voy a comparar con una acción. Una acción es un valor que yo compro o soy, si compro una acción quiere decir que yo soy dueño de una empresa proporcionalmente en el número de acciones que exista. ¿Sí? Esa es una acción, pero yo sé que soy propietario de una parte de una acción. En cambio, un derivado tiene un valor en un activo subyacente, es decir, un activo relacionado, un activo al lado. Por ejemplo, los futuros de petróleo. Los futuros de petróleo no es que tiene un valor en sí del precio del petróleo hoy, sino el valor del precio del petróleo en el tiempo que se genere ese derivado, a futuro. ¿Sí? Entonces son activos que no necesariamente tienen un valor, no, más que no necesariamente, no son un activo que tienen un valor en sí intrínseco en ese activo, sino en un activo subyacente, en un activo al cual están apuntando, ¿sí? Con el cual se guían. Para ir finalizando, cuando estructuro el portafolio, vean el perfil de riesgo. Busquen los activos que más se ajusten a su perfil de riesgo. Y en el perfil de riesgo sean lo más sensatos. Piensen muy bien, más que lo más sensatos con ustedes mismos, de cuál es el nivel de riesgo que yo puedo absorber. Para en función a eso encontrar los activos en los cuales yo podría invertir. Diversifique. La diversificación es sana, pero nuevamente, no diversificación solo en términos de voy a poner un poco acá, un poco acá y un poco acá, sino cómo se comportan estos activos ante eventualidades del mercado y ahí voy a ver cómo puedo hacer una estructurar mejor mi portafolio para cubrirme de esas fluctuaciones del mercado. No invierta en lo que no conoce. Si usted no conoce cómo se comporta un activo, no lo invierta. Recuerde tener siempre liquidez o activos de alta liquidez para poder salir en cualquier momento cuando usted así lo necesite. Y por último, algo que creo que es muy importante, consulte con un asesor financiero o investigue. Esto de acá son pautas muy básicas de cómo invertir, cuáles son criterios básicos, cómo más o menos evaluar y que ustedes ya se lleven una idea. Pero el mundo de las inversiones es muchísimo más complejo que esto.
es muchísimo más complejo que simplemente ver una desviación en estándar, que simplemente ver un riesgo, que simplemente ver cómo se comporta un activo respecto del otro. Hay otros indicadores por detrás que hay que ver. Hay el índice de Sharpe, beta, cómo se comporta el índice de Sharpe, es cómo se comporta un activo respecto del otro. El índice, el beta, es cómo se comporta un activo respecto al mercado. Es decir, hay varios indicadores que uno puede ir viendo por detrás y que le ayuda a uno a tener mejores decisiones, pero que son conceptos muchísimo más complejos de ahondar. Por tanto, si es su interés el empezar en este mundo de las inversiones, investigue, ¿sí? Invertir es bueno siempre y cuando uno sepa en lo que se está metiendo, siempre y cuando uno sepa el riesgo que está asumiendo el momento en que uno hace una inversión. Para finalizar, y luego paso con leer las preguntas que tenemos acá en el chat, les recomiendo que ustedes vean estos videos para que puedan entender algunas cosas. Por ejemplo, este video de Reddit versus Wall Street es un video explicativo de Platzi que explica la volatilidad del mercado. En el año 2020, si mal no recuerdo, hubo una volatilidad extrema de una empresa que cotizaba o que cotiza en bolsa que se llama GameStop. GameStop es una tienda de videojuegos y en la cual tuvo un comportamiento totalmente atípico. Les invito a que vean ese video para que entiendan un poco la volatilidad del mercado y cómo el mercado se comporta ante determinadas eventualidades. Otro documental que les invito a ver es Inside Job. Si ustedes quieren entender sobre derivados, este documental es excelente. Más allá de la lección moral y todo lo demás que podamos encontrar en Inside Job, que me parece un excelente documental, para que ustedes puedan entender qué son estos derivados, les recomiendo que vean. Si ya se vieron Inside Job y no se la quieran volver a repetir, hay videos cortos que los pueden encontrar en YouTube sobre los CDOs, CDOs. ¿Qué son los CDOs? Ese CDO es un derivado y lo explica muy bien Inside Job en su documental. Revisen. Si ya se vieron Inside Job, les invito a que lo vuelvan a ver, pero con un criterio un poco más sobre el análisis de inversiones y no solo, que es muy bueno, sobre la ética y el comportamiento de algunos actores del mercado. Enron, el caso Enron, The Smartest Guys in the Room, de 2005. Este es excelente. Es una empresa de papel. Para quienes lo han visto, es una empresa de papel. Cómo una empresa de papel puede crecer, pueden crecer las acciones. Y cómo aquí vemos que el mercado puede actuar y uno puede comprar papeles que no sirven absolutamente para nada, pero uno cree que sirven a futuro porque ve el comportamiento netamente en el mercado. Es decir, por detrás no solo tengo que ver cómo se mueve ese activo, sino si por detrás realmente existe una empresa que realmente está generando un valor agregado. Y por último, otro tema que les invito a seguir, si ustedes quieren ver, ninguno de ellos me paga para dar estas recomendaciones, pero creo que es bueno de las cosas que yo he visto también, es la verdad del trading. Es un video que lo pueden entrar en YouTube o en TikTok, el tío financiero, si ustedes lo buscan, la verdad sobre el trading. Esta verdad sobre el trading les voy a hablar no sobre lo malo que es el trading o lo especulativo que es, sino la verdad que hay por detrás, es decir, qué tan complejo es hacer trading. Trading es comprar y vender acciones esperando tener réditos entre la venta y compra de esas acciones en tiempo rápido. Y van a ver que con un computador desde su casa, chiquito, sentado, el pensar que pueden hacer negocios grandes es bastante complejo si ustedes compiten contra tigres grandes que tienen fibra óptica conectada directamente a la bolsa de valores, donde pueden hacer transacciones en milésimas de segundos, mientras ustedes están haciendo con el internet de su casa de banda ancha, en el mejor escenario de fibra óptica, en el mejor escenario, en transacciones que a ustedes les puede tomar a veces minutos en comprar y vender una acción cuando el precio de esa acción varió en segundos. ¿Sí? Es bastante complejo. No, si quieren ustedes meterse en el trading, les invito a que vean este video. Es bastante explicativo, bastante sencillo de ver y les va a dejar algunas pautas de otras cosas que ustedes deberían incursionar, deberían conocer, deberían estudiar para incursionar en este mundo también de las inversiones. Por último, como les decía, el mundo de las inversiones es chévere, es apasionante,
es un mundo en el cual ustedes tienen que estar leyendo bastante, tienen que revisar muchísimo cómo se comportan los mercados. Para finalizar, por ejemplo, al día de hoy, ¿cuál es el efecto que tiene la tasa de interés? La Fed, acá en el Ecuador, es altísima. La Fed no ha bajado. La tasa de interés sigue, creo que alrededor del 5.5, y eso tiene un impacto directo dentro del Ecuador. Por ejemplo, en la facilidad que las instituciones financieras y cualquier otro quiere salir a conseguir dinero afuera. No es tan fácil traer dinero actualmente de afuera hacia el Ecuador, eh, por el nivel, no solo el riesgo país, etcétera, sino porque las tasas internacionales han incrementado también un montón. Entonces, cuando ustedes van entendiendo un poco más, van leyendo un poco más, van entendiendo este mundo financiero, es obligatorio, es indispensable que ustedes, si quieren meterse en el mundo financiero, empiecen a leer muchísimo más. No solo a ver videos, leer muchísimo más y obviamente seguir cursos de estadística, de administración, de finanzas. Con eso termino esta charla, me voy a ir hacia las preguntas que hay acá. Veamos, recordamos, no ha habido más que preguntas, ha habido, les recordamos que sus preguntas las pueden dejar en el casillero de preguntas, Están en la pero por baja lo pronto, parte. Claro, están acá, en la perdón, parte perdón, del casillero de preguntas del perdón, acá está. espacio. Buenas noches. ¿Qué opinas sobre las inversiones en criptomonedas que están consideradas como activo digital o NTF? A ver, las inversiones en criptomonedas, y te invito a que veas, el tío financiero tiene un muy buen video sobre la explicación de qué son las criptomonedas. ¿Qué opino? Son activos bastante volátiles, súper volátiles, y que puedes invertir y que puedes hacer, puedes tener ganancias grandes y pérdidas abismales. Si tú regresas a ver el comportamiento de las Bitcoin, últimamente han perdido inclusive a veces hasta el 60%. Es decir, alguien que pudo haber comprado, no sé, una Bitcoin, pongamos del precio de 100 y luego perdió 60, se quedó con 40 en el bolsillo. Y si se asusta, pierde todo en ese momento. Pero alguien que lo compró en ese momento, a esa persona en 40, que se asustó, y de repente el precio subió a 170, mira lo que ganó. Entonces, son activos que son súper volátiles, que son buenos o que tienen cierta tendencia, que podrían ser una inversión atractiva para invertir si tu perfil de riesgo es alto. Si tu perfil de riesgo es bajo, ni los consideres. Hoy existen varias plataformas de inversión de bancos internacionales que no siempre tienen oficina y representación en Ecuador. Son captadores de liquidez, pero ¿cómo identificar si es o no es una estafa? A ver, es difícil que tú puedas ver si tienen o no una estafa. Tendrías que entrarte a ver cada una de estas y ver por quiénes están calificados. Efectivamente, sin hacer propaganda, tú tienes acá eToro, tienes B212, tienes algunas plataformas por las cuales tú puedes transaccionar. Pero cuando tú ves, por ejemplo, esas plataformas que te permiten, normalmente son transacciones por valores que no superan generalmente los 2.000, 2.500, hasta $10.000, creo que te permiten hacer estas plataformas. Lo recomendable es investigar cada una de esas plataformas, revisa en internet, revisa por quiénes están regulados. Algunos están regulados, B212, si no estoy mal, está regulado por la Bolsa de Valores de Inglaterra. Y Toro, si no estoy mal, está regulada por la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, tienes que ver por qué bolsa está regulada para que tú puedas poner tus inversiones, empezar a jugar en bolsa en cada una de estas. Déjame, vamos, quiero seguir yendo en orden. He escuchado que los bonos del Estado se consideran una buena inversión. ¿Una persona natural puede invertir en este tipo de papeles? Sí, los bonos del Estado son buenos, depende de qué Estado. Si me dices que vas a comprar bonos de algún país que tiene una crisis institucional y política severa, seguramente no. Si me dices los bonos de los Estados Unidos, sí, es una buena inversión, te ofrece una rentabilidad actualmente alta, acorde al mercado donde lo mida. Por ejemplo, un bono en los Estados Unidos, como decía ahorita, la tasa de interés creo que está pagando el 5.5, si no estoy mal. Es una tasa bastante atractiva porque se considera que los bonos de los Estados Unidos es el activo de menor riesgo o libre de riesgo. Porque los Estados Unidos te paga porque te paga. En teoría, recuerden que el anterior año, en julio, los Estados Unidos estuvo a punto de entrar en default. Un problema entre el Senado y el Ejecutivo, que tenían que elevar el techo de la deuda y estaban en esa pugna. Y técnicamente pudo haber entrado en un default técnico los Estados Unidos y en teoría no pudo haber pagado los bonos. Es decir, ningún activo es
0% riesgo. Lo único que tendrías de 0% riesgo es que tú tengas tu dinero en tu bolsillo y aún así no es 0%, porque hay inflación o porque si tú tienes, por ejemplo, en pesos argentinos y tu gobierno cambia de moneda, tendrías altísimo riesgo. Pero en bonos sí, generalmente son una inversión mucho más estable. Perdón, sigo viendo por acá. Voy a ir respondiendo. Hemos visto muchos ejemplos sobre inversiones en mercados extranjeros en cuanto a renta variable, ya que el mercado nacional, la renta variable es casi inexistente. Por favor, ¿nos podría recomendar en dónde podemos revisar la legislación ecuatoriana para este tipo de inversiones, en especial en temas tributarios? Ok, a ver, en temas tributarios, tú tienes cursos que te dicta la Bolsa de Valores de Quito, cursos mucho más extensos, donde puedes encontrar toda esta información. De todas formas, en la Bolsa de Valores tú puedes encontrar, sí hay acá en el mercado determinadas ventas de activos de renta variable. Es muy incipiente, lamentablemente, en nuestro mercado y yo creo que deberíamos propender a que sea mucho más activo. Este tipo de inversiones dinamizan muchísimo la economía, pero todo lo que son en temas referentes a temas tributarios información, te recomendaría que veas ya sea la Bolsa de Valores de Quito, ya sea la Bolsa de Valores de Guayaquil, ahí inclusive brindan capacitaciones. ¿A qué se debe que el mercado de renta variable del país no ha crecido? Me parece que apenas hay 30 emisores de acciones. Sí, es un mercado bastante incipiente. Mira, nuestra economía es bastante pequeña, nuestro PIB es bastante pequeño y el mercado todavía no está adepto a hacer este tipo de compras. Yo recuerdo, mi mamá alguna vez, por ejemplo, compró acciones de una empresa de corporación favorita. Compró alguna vez acciones de corporación favorita, luego las vendió, pero son inversiones que no son muy atractivas. Sin embargo, sí están haciendo. Yo he visto en algunas plataformas de brokers locales que ya están vendiendo papel comercial localmente y donde obtienen rentabilidades relativamente atractivas, pero tendrías que ver el nivel de riesgo y todo lo que está por detrás asociado a realizar este tipo de inversiones. ¿Cuáles son los principales casas y brokers de inversión? ¿Hay algún monto mínimo para invertir? Ahora tú puedes invertir inclusive en el Ecuador, desde 25, 30, 50, $100 puedes invertir en cualquiera uno de estos brokers, en plataformas online, en app igual. La otra vez estaba viendo, por ejemplo, en eToro, creo que el valor mínimo que te están pidiendo es $200. No estoy haciendo publicidad en ninguna de estas, lo que estoy simplemente dando son criterios en general. Las fluctuaciones de la tasa de interés, ¿cómo afectan el mercado de las acciones? ¿Cómo te afectan las tasas de interés? Voy a comparar, por ejemplo, depósitos a plazo fijo con cualquier acción. Si una acción en general te puede estar dando un rendimiento, no sé, del 7, el 8%, y ahorita un depósito a plazo fijo en el Ecuador te puede pagar, y vamos a hablar de inversiones en el Ecuador, tú puedes obtener en un año un rendimiento. Actualmente los bancos te pueden pagar entre el 9 y el 10% en renta fija. Seguramente te conviene mejor invertir ahí porque vas a tener una rentabilidad segura al 10% entre 165 días que en una acción que normalmente te está dando entre el 7 y el 8, dependiendo o vas a tener Esto te afecta de una forma, es decir, en la toma de decisiones. La otra es lo que está haciendo los Estados Unidos, es decir, elevan la tasa de interés, esto encarece un poco el dinero y te afecta cada una de las fluctuaciones del dinero. Tú puedes ir viendo esas fluctuaciones en los índices principalmente. Cuando tú revisas un índice y ves cómo ese índice se mueve en comparación a la tasa de interés, en este caso si hablamos la muestra, la Fed, puedes ir viendo cómo afecta cada uno de ellos. Son más interesantes las opciones en inversiones de swaps, forex, etcétera, indicar por qué. A ver, los swaps son un tipo de derivados que tú tienes y el forex, en cambio, es la inversión de monedas. Son más interesantes, depende del riesgo. Es que aquí todo va a depender del riesgo. Toma en cuenta que estas son inversiones. Todo lo que son derivados por ende, va a tener un mayor riesgo porque no estás basándote en el valor intrínseco de ese activo, sino en un activo subyacente. Y tendrías que entender la relación entre los dos para decir es o no es mejor. Y en cambio, en forex es el cambio de divisas, suben o bajan las divisas. En Forex, el ejemplo más clásico, mira, si yo tenía invertido en el finales del 2019, yo tenía invertido en rublos porque pensaba que esa era una buena inversión y resulta que viene febrero y a los rusos se les ocurre hacer una guerra y le bloquean a los rusos y luego yo ya no puedo transformar mis rublos a dólares. Es una inversión alta. Seguramente el rublo se apreció, claro, pero ¿qué tan fácil para mí es transformar luego esos rublos a dólares? Es bastante difícil
por el tipo de restricciones que pusieron los Estados Unidos. Entonces, una y otra va a depender el riesgo que tú estés dispuesto a asumir. Buenas noches, los inversionistas institucionales también se elabora un perfil de riesgo, claro, obviamente, y en los inversionistas institucionales, ojo, tú tienes en inversionistas institucionales algunas guías y normas que tú debes seguir. Por ejemplo, los bancos. Yo trabajo en una institución financiera y cuando tú vas a invertir, cuando tú en tesorería quieres invertir en cualquier otro lado, tú tienes que decir, estas son mis características de las instituciones en las que yo voy a invertir. Instituciones que tengan una calificación de AAA, que sean calificadas inclusive por este tipo de calificadoras de riesgo. No voy a invertir en instituciones del sector cooperativo, por ejemplo. Entonces, en instituciones no solo es la política interna, sino también cierta normativa que tú tienes. Indicar sobre el COSEDE y la UAFE para inversiones. A ver, el COSEDE es el seguro de depósitos que tenemos todos los bancos y cooperativas, algunas cooperativas, y depende el rango en la cooperativa que tienes, tiene cierta cobertura. Actualmente bordea los $32,000 del seguro de depósitos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo invertido en un banco $32,000, tengo invertido en un banco X cantidad de dinero, digamos que tenga $50,000, y esa institución quiebra o tiene problemas y entra en una liquidación forzosa, el Estado me devuelve a mí máximo $32,000. Es decir, los otros 50, la diferencia que serían los otros $18,000, cuando se liquide el banco, si sobra, me van a devolver esos $18,000, pero a mí me devolverían hasta $32,000, más o menos de ahí. Es decir, cuando tú confías en el COSEDE, no estás confiando en la institución, estás confiando en el Estado que te va a devolver esa plata, lo cual yo tengo serias dudas. ¿Qué tipo de activos comprar? Puedo comprar un bono con un certificado de depósitos. Tú puedes comprar, a ver, los activos que tú vas a comprar va a depender tu perfil de riesgo. ¿Quieres absorber un mayor riesgo? Puedes comprar solo acciones, puedes comprar derivados, puedes comprar criptomoneda, si es que puedes absorber y estás dispuesta a absorber esas fluctuaciones. O tu perfil de riesgo te dice, no, yo quiero ser un poco más cauto, voy a invertir en activos de renta fija. Por ejemplo, los indicadores. Tú puedes invertir en el S&P 500, puedes invertir en el Nasdaq. ¿Qué es invertir en esos índices? Quiere decir que tú el momento en que inviertes en un índice, y ese es un tipo de derivado, quiere decir que el momento en que tú inviertes en ese índice, estás invirtiendo en todas las empresas que componen ese S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Son las empresas de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Eran 500, ahora son un poco más de 500, pero son las empresas de mayor capitalización en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese es el índice. Y cuando tú compras un porcentaje ahí, lo que estás comprando son pedacitos en todas esas acciones. Y por eso es una buena forma de diversificar, porque no estás comprando una sola acción, sino pedacitos, digamos, de varias acciones. Y el Nasdaq, por ejemplo, que es otro tipo de índice que sigue a todas las empresas de tecnología más grandes de los Estados Unidos. Entonces, si tú inviertes en este índice, que también lo puedes decir, quiere decir que estás comprando pedacitos de cómo se comportan esas acciones de futura. Ese es un tipo de derivado. Listo. No sé, creo que he respondido casi todas. Todas Eh, realmente, Francisco. No se nos quedó ninguna en la palestra y nos pasamos un poquito en el tiempo, pero creo que fue dable porque teníamos muchísimas personas que seguían consultándonos, interactuando. El saber, el cómo generar o cómo configurar este portafolio de inversiones, tal como tú lo decías, es un mundo tan apasionante que al final nos puede terminar jugando mal. Y para eso, el consejo de la lámina anterior, si no sabes en qué vas a invertir, mejor no lo hagas. Mejor conoce, aprende, identifica algo mucho más allá de lo que tú quieres invertir y aprende sobre este activo. Creo que ese es uno de los poderosos mensajes de entre los tantos que el día de hoy has podido compartir con nosotros, Francisco. Agradecerte a ti. Sabemos que lo haces con mucho cariño para quienes son parte del instituto. También agradecerles a quienes asistieron a este evento. Como les decía, Francisco es parte de nuestro staff del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras, entre algunas de las materias, una de las que da dentro del programa de especialización bancaria. Y claro, agradecerte, Francisco, porque lo que hoy nos has otorgado, nos has brindado, nos abre a nosotros la mente, nos permite salir de este metro cuadrado y quería
entregarte ante todos los asistentes este reconocimiento por ser parte de estos esquemas de democratización de nuestro conocimiento en el instituto. Muchas gracias por ser artífice de este grupo de embajadores que tenemos dentro del IPBF para alcanzar nuestro propósito, transformar el sector bancario persona a persona con personas como las que estamos dentro de esta sala. Te agradezco muchísimo por habernos permitido conocer y entender un poco más de lo que podemos hacer dentro del sector financiero y cómo configurar correctamente acorde a la versión del riesgo en cuanto a nuestro portafolio de inversiones. Muchas gracias, Pancho. Te agradezco, Diego. Ahí está mi número telefónico para Sí, quienes quieran contactarse. Está mi correo igual. Por mi correo ya saben que tengo más de 40 años, porque todos los que tenemos Hotmail tenemos más de 40 años. Y los que quieren sentirse jóvenes se han cambiado a Gmail, pero por más que se cambien de proveedor de correo, igual van a seguir, sus años van a seguir creciendo. Ahí están mis números y mi contacto. Les recomendaría, si quieren contactarme, preferible al número celular. Que al correo, que lo reviso. Sí, lo reviso a diario, pero más no a diario, sino pasando 1 o 2 días. Pero gracias, Diego, y estoy a las órdenes. Francisco. No, al contrario, recordarles que estamos próximos para arrancar este programa y lo que les ofrecí. Las personas que se quedaron hasta el final, les invitamos a que sean parte de este programa de especialización bancaria con cátedra compartida del TEC de Monterrey y que además accedan a un curso, a un workshop gratuito de seguros enfocados a instituciones bancarias. Cómo desde el sector asegurador también podemos resguardar los diferentes activos que tenemos en cada una de las instancias y principalmente en el sector bancario. Así que si es que quieren ser parte, tienen ya en el chat la alternativa para que puedan inscribirse y pueden escanear el link. Muchísimas gracias, Francisco. Nos veremos en una próxima ocasión y gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que puedan darle clic y vernos en las aulas muy pronto. Muchas gracias, Pancho. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Si eres un profesional que está buscando fortalecer tu carrera en el sector financiero, te invito a formar parte de nuestro programa de especialización bancaria, un programa que te brindará una visión completa del manejo de la banca. Es por eso que se divide en 3 módulos de capacitación. En el primero tenemos Derecho Bancario y Finanzas Bancarias. En el segundo módulo es la parte de Dirección Operacional con Gestión de Carteras de Inversión, Administración Integral de Riesgos Bancarios, Eficiencia Estratégica y Operacional y Compliance Bancario. Y complementando todo esto con el módulo de Dirección Comercial, que tiene materias como marketing estratégico enfocado en la experiencia del cliente, temas de omnicanalidad, técnicas de negociación y venta de productos bancarios, y la última materia, que es Innovación Financiera, FinTech y Futuro de la Banca, te la dictará el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué recibes al finalizar estos 5 meses? Doble certificación, una como programa de especialización bancaria y la otra como una insignia digital a cargo del TEC de Monterrey con la materia de innovación. Te esperamos.